¿No es lógico que aparte su mirada de las cosas que considera importantes para ver lo que el Cristo resucitado le ofrece a cambio? Dios ha llamado a su creación a que haya satisfacción en una relación personal con Él. Invitemos entonces a Jesús a nuestro hogar, a que se siente en nuestra mesa, a que parta el pan de la vida y a que sobre todo abre nuestros ojos. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bien, en primer lugar, estimados hermanos, quiero comentarles que este mensaje no es de mi autoría, sino que pertenece a un pastor que se llama Charles Swindoll, que es un libro biográfico sobre Jesús. Bueno, el título del mensaje dice así: El encuentro con Jesús en el camino de la vida. Unos pocos días antes de que fuera apresado de noche en el Getsemaní, Jesús entró a Jerusalén en medio de los gritos de alborozo de miles de personas montados sobre un pollino, símbolo reconocido de paz y de evidente identificación con el Mesías. Los gozosos súbditos del rey cubrían su paso con sus mantos, mientras que otros que habían cortado ramas de palmas las colocaron sobre el camino empedrado y gritaban «Hosana, Hosana», que significa «Sálvanos». Él era su Mesías, quien les había prometido una vida abundante. Sus seguidores esperaban sin reservas que él se convirtiera en su rey y que Israel fuera otra vez libre y próspero. Pero menos de una semana después, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y terminaba una semana inolvidable, el Hijo de Dios colgaba frío y sin vida en una cruz romana, fuera de los muros de la ciudad. Sus más fieles seguidores estaban perplejos y desmoralizados al caer el sol y comenzar el sábado. A la luz de las profecías que Jesús había cumplido, a la luz de las promesas que había hecho, y dada la absoluta confianza que ellos habían puesto en él, nada parecía tener sentido. El pueblo quería claramente un rey justo, pero él estaba muerto. Los jefes de los sacerdotes se estaban rearmando, y los líderes políticos de Israel estaban buscando las maneras de sacarle provecho a la nueva popularidad de Pilato. Jesús no solo había sido incapaz de mejorar a Israel, sino que además el futuro de la nación parecía aún más sombrío que antes. Todo era desesperación y desánimo. Cuando el sol salía el domingo por la mañana y la fiesta de la Pascua llegaba a su fin, dos seguidores de Jesús regresaban al lugar donde vivían, a Emaús, que lo acabamos de leer en la palabra del Señor. Claramente desilusionados y con la determinación de dejar para siempre en Jerusalén sus ridículos sueños. A pesar de los rumores que circulaban en cuanto a la resurrección, la desanimada pareja comenzó la caminata de 12 kilómetros a la aldea de Emaús. Dice así la palabra del Señor en Lucas 24, del 14 al 17. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no le reconocieron. Entonces les dijo: ¿Qué son estas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Lucas describe la conversación de los discípulos como agitada, que iba de un lado para otro, y con mucho desasosiego, como tratando de encontrar respuestas. Cuando Jesús preguntó: ¿Qué son estas cosas de que estáis conversando? Lucas utiliza un término griego que del original dice antivaio, que significa literalmente lanzar de un lado a otro. Estos desilusionados seguidores de Jesús querían saber por qué razón sus expectativas en cuanto al Mesías habían tenido un fin tan trágico, y por eso consideraban algunas teorías. Curiosamente, Dios no permitió que los ojos, como lo dice su palabra, no permitió que los ojos de los discípulos reconocieran a Jesús. Para ellos se trataba de una persona más, de un extraño que se les unió de pronto en su viaje. Notemos la divertida paradoja. Cuando uno de los discípulos que iban a Emaús responde la pregunta de Jesús,
Dice así la palabra del Señor. Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Eso está en Lucas 24, 17 y 18. Su pregunta era un tanto chistosa para nosotros hoy en día, considerando a quién iba dirigida esa pregunta. Si alguien sabía bien lo que había sucedido, justamente ese era Jesús. Y si alguien no tenía idea de lo que decía, ese era Cleofas. Pero Jesús anima a los discípulos a hablar no para humillarlos ni para reprenderlos, sino con un propósito muy diferente. Entonces les sigue la corriente, preguntándoles: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Lucas 24, del 19 al 21. Al decir esto, Cleofas revela la causa de su tristeza. Sus nobles expectativas de un Mesías social, político y económico no se habían materializado. Su limitada perspectiva no le permitía aceptar los verdaderos planes del Mesías, en los que la prosperidad económica y la liberación política eran solo una minúscula parte. Pero la expectativa de Cleofas revelaba otra lamentable realidad. Cleofas sigue hablando, dice así la palabra del Señor. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lucas 24, del 21 al 24. Cleofas y su acompañante lo tenían todo claro en cuanto a los hechos, pero les faltaba la capacidad de ver lo que debía haberles sido fácilmente visible. 3 perspectivas equivocadas cubrían sus ojos como capas de una película oscura, que les impedía ver la verdad y que los mantenía todo el tiempo buscando respuestas en medio de una oscuridad desesperante. Jesús vino a ellos para quitarles una capa tras otra hasta que pudieran ver claramente. En primer lugar, a su perspectiva le faltaba una dimensión espiritual, lo cual los dejaba con una simple interpretación humana de los hechos. Veamos la manera como Cleofas caracterizó la muerte de Jesús. Pongamos cuidado en la ausencia de cualquier intervención divina. Veía a Jesús como profeta delante de Dios y de todo el pueblo, a quien los principales sacerdotes y los dirigentes entregaron y crucificaron. Pero Jesús no veía lo sucedido de la misma manera. En su juicio delante de Pilatos, él dijo: «No tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuere dada de arriba». En Juan 19:11 está escrito eso. Su discípulo Pedro diría después a los mismos principales sacerdotes y dirigentes de los cuales mencionaba Cleofas. Dice así la palabra del Señor en Hechos 2, 22 al 23. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. Pedro añadió más tarde: Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas de que su Cristo había de padecer. Hechos 3:18. Poco después de esto, la comunidad de creyentes se identificó con el sacrificio voluntario de Jesucristo. En medio de la persecución alababan a Dios diciendo: porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Hechos 4, 27 al 28. Eso es ver al mundo desde una perspectiva divina. Reconocían que las personas que ellos pensaban que estaban jugando un papel tan importante en lo sucedido, personas como Poncio Pilato, Anás y Caifás, no eran más que hilos en la página de la profecía. Aunque Dios no es el autor del mal y Él nunca incita ni tolera al pecado, nada ocurre sin su soberano control. Otros pueden elegir hacer lo malo y hacer que el pueblo de Dios sufra a corto plazo,
pero Él convertirá las perversas intenciones de los impíos en oportunidades para bendecir a quienes Él protege. ¿Qué había sucedido con la perspectiva divina de Cleofas? Antes que comencemos a criticar a Cleofas y a su acompañante, reconozcamos un principio. Esto es un principio para nosotros los cristianos. Cuando la vida no es ya fantástica, cuando nuestras expectativas se desmoronan y los sueños se desvanecen, es fácil caer en un estado de depresión severa. Las circunstancias se convierten entonces en nuestro tirano. Las personas, especialmente las causantes de nuestro dolor, se convierten en más poderosas que Dios y nuestra visión se vuelve terrenal y horizontal. Nuestras oraciones parecen rebotar en el techo y vemos a Dios como indiferente a nuestro dolor. Seamos honestos, esta es nuestra respuesta natural cuando lo que habíamos planeado cuidadosamente se viene abajo bajo su propio peso. Permítame señalar que en el caso de los dos desilusionados discípulos, Dios no pudo haber estado más cerca o más involucrado, pero por las razones que señalaré más tarde, Él impidió que vieran a Jesús. Hablando todavía como un anónimo forastero, el Señor les quita la primera capa de sus ojos. Dice así la palabra del Señor en Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de Él. Después de haberles quitado la primera capa, deja al descubierto la segunda. Lo que ellos esperaban determinaba sus expectativas. Cleofas había dicho con nostalgia, comillas, «Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel». Como ya he dicho, el pueblo de Israel cometió el error de pensar que el Mesías simplemente recrearía los días de gloria del rey David y que llevaría triunfantemente a Israel a convertirse en un imperio mundial judío. En todo su ministerio, Jesús combatió esta limitada perspectiva y trató de que el pueblo entendiera los designios mucho más grandes que Él tenía para el mundo. Pero mientras alguien se aferre a sus propios planes, se mantendrá ciego para darle a su pueblo mucho más que poder temporal y riqueza material. El rey de Israel liberaría sin duda a la nación y gobernaría a la totalidad del mundo, pero no antes de liberar a las personas de la esclavitud del pecado y de recrear al mundo hasta el último de sus átomos. Sería una nueva clase de reino, uno en el que la abundancia material sería el resultado de tener una relación correcta con Dios, no obstante haber estado separados de Él. Después de todo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Deténgase por un momento y considere algunas preguntas. ¿A qué expectativas se está usted aferrando? ¿Cuál es el futuro que ha determinado para sí mismo? ¿Cuál será su perspectiva si sus planes se deshacen o alguien destroza sus sueños? Nosotros siempre vemos las circunstancias, especialmente las que involucran una pérdida, como difíciles, cuando la realidad no satisface nuestras expectativas. Además, la impresión de que Dios nos ha abandonado a nuestro sufrimiento solo hace mayor el dolor de la pérdida y la frustración que producen las dificultades. Los dos discípulos del camino de Emaús sintieron sin duda que Dios los había abandonado y por eso lamentaban la muerte de sus sueños. Pero irónicamente, la misma perspectiva que les causaba el dolor les impedía ver a Jesús, a quien tenían en su presencia ya resucitado. Permítame animarle a dejar de lado sus expectativas personales, entréguelas a Dios y abra sus manos para recibir lo que Él decida colocar en ellas. Aquí tenemos una sencilla oración de un autor desconocido y que es citado por un escritor que se llama Jerry Bridges en el libro Haga crecer su fe. Dice así esta oración, y esta es una oración que todos debemos hacer en nuestro corazón para el Señor. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me das. Señor, estoy dispuesto a carecer de lo que tú retienes. Señor, estoy dispuesto a soltar lo que tú tomas. Señor, estoy dispuesto a sufrir lo que tú me impones. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú requieras. Este era el enfoque del que carecían los dos discípulos.
Jesús los había ayudado a tener una perspectiva divina y eterna utilizando las Escrituras, comenzando con el relato del Génesis, aplicando el lirismo de los poetas y enseñando las palabras de los profetas. Les demostró por qué era necesaria la muerte del Mesías para vencer al mal. Muy probablemente les recordó los cánticos del siervo que están escritos en el libro de Isaías, uno de los profetas favoritos además de los hebreos. Estos cánticos muestran a una figura recurrente llamada el siervo del Señor, que traería justicia al mundo. Está escrito eso en Isaías 42, 1 y 4. Pero que además este siervo del Señor guiaría a su pueblo a tener una relación correcta con Dios, en Isaías 49, 5. Además, este siervo del Señor iluminaría las naciones y traerá salvación a todos, Isaías 49, 6. Además, este siervo del Señor soportaría una humillación injusta y que sufriría el castigo divino que nosotros, merecíamos. El cántico final aplaude al siervo por su sacrificio y alaba su camino a su gloria por medio de su propia humillación. Es presentado como un cordero que es llevado a un altar y sacrificado como ofrenda por el pecado. El brutal rito del sacrificio de un animal en el templo hebreo enseñaba al adorador que el pecado cuesta caro y que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios estableció esta práctica como un medio de gracia para su pueblo. En el caso del siervo, a diferencia del sacrificio de los hebreos, en el que un cordero era recibido por Dios como señal del pecado de una sola persona. Dice en Isaías 53, 5 y 6, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mientras se acercaban a la aldea de Emaús, recordemos que hacia allá iban estos dos discípulos, los dos discípulos le pidieron al forastero que pasara la noche con ellos, de acuerdo con las antiguas normas de hospitalidad en el Oriente. Jesús aceptó la invitación, pero mantuvo su anonimato, porque los discípulos no estaban todavía preparados para que Él se manifestara a ellos. La última capa que tenían sobre los ojos no les dejaba ver la verdad. No habían aceptado que se había producido la resurrección. Habían escuchado los testimonios y conocían todos los hechos, pero simplemente se habían negado a creer con todo su corazón. Esta falta de fe lo había afectado todo. Si estos dos discípulos hubieran creído que Jesús estaba vivo, habrían tenido una actitud diferente en por lo menos dos aspectos. Primero, habrían estado yendo hacia Jerusalén, donde Jesús había sido visto por última vez, no alejándose de la ciudad. Segundo, habrían aceptado los juicios, la crucifixión y la sepultura de Jesús como el cumplimiento de todo lo que Él había prometido, no como el fin de sus esperanzas. Cuando el sol de la tarde descendía más y más para ocultarse en el horizonte, Jesús y los dos seguidores se presentaban para la cena y sin duda siguieron su conversación acerca de la necesidad de que el Mesías muriera. La muerte de Jesús, por supuesto, exigía una explicación obvia. ¿Cómo entonces establecería el Mesías su reino para reinar sobre él si estaba muerto? Dice Lucas 24, 30 y 31, estando sentado con ellos a la mesa, tornó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. La frase griega traducida como fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron significa literalmente fueron abiertos completamente los ojos de ellos y llegaron a comprenderle totalmente. Este fue más que un reconocimiento pasivo y casual de sus rasgos físicos. Reconocieron a Jesús en todo su significado como el Mesías, el siervo sufriente, el Hijo de Dios y su Salvador resucitado. Lucas no nos dice el por qué o de qué manera el partimiento del pan les abrió los ojos. Quizás vieron las marcas de los clavos en sus manos cuando les levantó para dar gracias, o tal vez estuvieron presentes cuando alimentó los 5,000 hombres y sus familias en el desierto y reconocieron la manera como él partió el pan. Tampoco podemos estar seguros de que en la última cena pascual en el aposento alto no hubiera otros discípulos, además de los 12. También es posible que el verlos sentado y partir el pan los transportó a aquel dramático momento cuando él dijo: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí», Lucas 22, 19. Lo único que sabemos con certeza
es que a los 2 discípulos se les cayeron las escamas de sus ojos y por primera vez lo vieron todo con claridad. Es lo mismo que sucede hoy en día. Usted está yendo por la vida, andando por los diversos caminos que hay en ella, la escuela, el trabajo, el hogar, cuando de pronto sucede algo que desbarata su rutina, o lo que es peor, reduce su vida a escombros. Si le parece que Dios se encuentra alejado de usted, tenga la seguridad de que Él está muy cerca. Sin embargo, es posible que usted tenga una o más perspectivas equivocadas que impiden a sus ojos ver la luz, así como estos 2 discípulos no podían ver a Jesús y no podían ver la luz de Él. Déjeme sugerirle 3 decisiones prácticas que le ayudarán a enfrentar las luchas de la vida diaria y también a recuperarse de las circunstancias capaces de alterarle la vida. Primero, decida ver la vida a través de los ojos de Dios. Esto no será fácil, porque no es intrínseco a nuestra naturaleza. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que permitirle a Dios que Él eleve nuestra perspectiva. Comience por leer su palabra, la Biblia. Y si no sabe dónde comenzar, comience por el primer libro. He descubierto que leer la Biblia, aunque lo que lea no parezca tener una aplicación directa a lo que estoy experimentando, conocerá más a Dios y su voluntad. Ore y pídale a Dios que transforme su manera de pensar. Permita que Él haga lo que usted no es capaz de hacer. Pídale que le dé una perspectiva eterna y divina. Pídale que reemplace su manera de pensar con la de Él. Al Señor le encanta responder nuestras oraciones y responderá a invitaciones como esta. Segundo, deshágase de sus expectativas. Todos tenemos expectativas en la vida. Todos tenemos ciertos planes establecidos en nuestra vida. Pero deshagámonos de nuestras expectativas. No siga tratando de cambiar al universo para que éste funcione de la manera que usted cree que debe hacerlo. El dolor es básicamente el proceso de ajustar nuestra mente para que ésta acepte una situación radicalmente nueva. Cuanto más pronto acepte que las cosas no saldrán como usted quiere, más pronto se producirá su recuperación. Cuando deje de desear que las cosas sean diferentes, usted comenzará a cambiar por dentro. Deshágase de esos resentimientos. Deje de aferrarse a lo que quiere, no importa lo bueno o correcto que esto le parezca. Cuando renuncie a sus expectativas, pídele al Señor que le muestre su plan. De nuevo, lo hallará escrito en los 66 libros, en la Biblia. Nuestra única fuente confiable, por cierto, de verdad absoluta. Ore, pídale a Dios que abra sus ojos al futuro que Él desea para usted y resuélvase a obedecer todo lo que Él ha decidido hacer. Tómese su tiempo para hacerlo. La transformación es un proceso lento y a veces tedioso. Tercero, acepte la resurrección de Jesús y juéguese su futuro por ella. Una fe genuina en el hecho de su resurrección transformará radicalmente su perspectiva de la vida. La muerte de Jesús venció al pecado y al carácter definitivo de la muerte. Su resurrección es lo que nos da vida, esperanza y razones para seguir adelante cuando todo parece imposible. El Mesías resucitado nos ofrece la misma vida eterna y abundante de la que Él disfruta. Lucas concluye su relato con una pequeña ironía más. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, toma el pan, lo bendijo y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero Él desapareció de sus vistas. Una traducción literal de estas últimas palabras sería: el invisible se fue de ellos, significando con esto que se desvaneció de repente de en medio de ellos después que sus ojos fueron abiertos. Los discípulos habían estado mirando el rostro de Jesús resucitado, pero no se les permitió que lo vieran. ¿Por qué razón? ¿Lo impidió Dios o estaban ciegos por sus equivocadas expectativas? Yo creo que ambas explicaciones son válidas. El Señor permitió que el dolor de ellos continuara hasta que dejaran de ser cautivos de sus deseos. Cuando quedaron agotados por su dolor, se desprendieron de sus expectativas, de lo que les preocupaba e impedía que vieran a Jesús en su presencia. Para ayudarlos a liberarse de su perspectiva equivocada, Jesús les ofreció la verdad, una perspectiva sobrenatural y divina, extraída de la cuidadosa consideración de las Escrituras, dice la palabra de Dios. Mientras nos aferremos a nuestros deseos y nos mantengamos enfocados en lo que queremos, no podremos ver a Dios.
aunque Él esté frente a nuestros ojos, Dios, por su paciente y a veces dolorosa misericordia, permite que nos aferremos a nuestros deseos lo más que podamos, hasta que nos cansemos del dolor que eso nos produce y aflojemos la mano. Pero mientras tanto, Él tiene frente a nosotros una alternativa divina, una alternativa que ofrece una gran abundancia. Después de que los ojos de los discípulos fueron abiertos a la perspectiva divina, Jesús se hizo invisible a sus ojos físicos, porque ya habían recibido la iluminación que trascendía la necesidad de la visión física. Su nueva esperanza resucitada, mejor que antes, los hizo regresar a Jerusalén para comunicar la buena noticia a los demás. Dice la palabra de Dios, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. La vida forjada por el esfuerzo propio no es una vida abundante, es pan hecho de piedras. Es una satisfacción que se disipa pronto y que nos deja después con una necesidad mayor que aún no satisface nuestra vida. Es una vida que tienta y que apela a los deseos más nobles de nuestra naturaleza, prometiendo resolver las dificultades que nos perturban y satisfacer las necesidades no satisfechas que nos han dejado crónicamente mal equipados para superar los retos de la vida. En consecuencia, el frenesí y la agitación de la vía rápida, es decir, la búsqueda afanosa pero vana de más dinero, mayor seguridad y relaciones más placenteras, amenaza con cegarnos a lo que tiene mayor importancia. Jesús dijo, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. También dijo en cierto momento, cuando el hambre que tenía había llegado a una intensidad que no había conocido antes, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Dios ha llamado a su creación a que haya satisfacción en una relación personal con Él. Por cierto, nosotros somos su creación. A que deje de tratar de manejar el mundo conformándolo a sus expectativas y a que deje que Él gobierne lo que ha creado. El Señor sigue diciéndonos a través del antiguo cántico hebreo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. ¿Está listo para hacer esto? ¿No está cansado de tratar de hacer las cosas a su manera o de tratar de hacer que su vida sea lo que usted piensa que tiene que ser? ¿No es lógico que aparte su mirada de las cosas que considera importantes para ver lo que el Cristo resucitado le ofrece a cambio? Jesús, el modelo humano, no es solo nuestro Salvador, también es nuestro ejemplo. Todos sus sueños se hicieron realidad porque estaban en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Pero no olvidemos que Él también sufrió injusticias, humillaciones, prejuicios, el abandono, la agonía, tristezas y la muerte. Su camino a la gloria lo llevó a la vía dolorosa, hasta el Gólgota y luego a la tumba. Si la vida de Jesús no fue siempre fantástica, como acabamos de leerlo, tampoco lo será la nuestra. Lo fantástico está al otro lado de nuestra propia resurrección. Hasta que llegue ese momento, busquemos la abundancia en las cosas corrientes de la vida y especialmente durante las pruebas. Invitemos entonces a Jesús a nuestro hogar, a que se siente en nuestra mesa, a que parta el pan de la vida y a que sobre todo abre nuestros ojos. Amén, estimados hermanos. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad,
Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.